Este es Luis Echeverría, el presidente de México que les arrebató el fútbol a sus dueños. Estuvo loquísimo, te cuento. El 8 de julio del 2022 falleció a los 100 años de edad el polémico presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó de 1970 a 1976. Pero 2 años antes de tomar el poder, Echeverría era secretario de Gobernación y ocurrió en la Ciudad de México una lamentable matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, que ensombreció su carrera. Aunque 32 años después de este hecho fue acusado por la Fiscalía en el 2002 de fraguar dicho acontecimiento, además de implementar en su gobierno, ya como presidente de México, estrategias de terrorismo de Estado. Por consecuencia, el fútbol mexicano tampoco se vio exento de su poder, ya que en 1973 Echeverría decidió por decreto federal y por sus pistolas tomar las riendas imponiendo a un juez como máximo dirigente. Pero ¿por qué razón Luis Echeverría habría intervenido el fútbol hasta arrebatarles el control a los dueños? Veamos el reportaje completo. Resulta que México, tras organizar en forma brillante el Mundial en 1970, la selección contaba con una gran generación de futbolistas. De cara al premundial de 1973, donde el Tri se jugaría su pase al Mundial de Alemania 1974, pero la tragedia llegó cuando México perdió el partido clave contra Trinidad y Tobago 4-0 y quedó eliminado del Mundial. El ingeniero Javier de la Torre era el timonel del tricolor, que no logró el ansiado boleto al Mundial de Alemania 1974, a pesar de tener jugadores como Enrique Borja, Manuel Lapuente y Rafael El Guama Puente. La Federación Mexicana de Fútbol se convirtió en un caos. Cambiaron de presidente en varias ocasiones en ese 1973 por diversas pugnas y pasaron por dicho mandato personajes como José Luis Pérez Noriega, Alfonso Estrada, Carlos Laviada y Juan de Dios de la Torre. Hasta que el polémico presidente de México se hartó de la crisis. Se sacó de la manga un decreto federal y tomó el control total del fútbol mexicano ante la molestia de sus dueños, imponiendo a Gustavo Petricholi como un alto comisionado para apoderarse del fútbol mexicano. Recomendado por José López Portillo, en aquel entonces secretario de Hacienda, esta es una decisión del presidente de México. Esto nos obliga a compartir responsabilidades y obligaciones. Estoy aquí para ayudarles, dijo Petricholi a su llegada al poder. Sí, cómo no. En los primeros meses de su era, los clubes acataron sus propuestas y México empezó a tener un cierto roce internacional en 1974 en torneos amistosos con equipos de Sudamérica. En 1976 terminaría el oscuro sexenio de Luis Echeverría como presidente de México, pero la gestión de Gustavo Petricholi vino a menos ya desde 1975. Cuando entró en escena, ¿quién creen? Nada menos que Emilio Azcárraga Milmo. El famoso Tigre Azcárraga fue quien no solo le devolvió el fútbol a los dueños, sino que ya como el hombre más poderoso de la televisión en toda América, fue minimizando el poder del alto comisionado. Y para finales de 1975, Gustavo Petricholi dijo adiós al fútbol, se olvidó de las grillas, se olvidó de la indicación de Luis Echeverría de apoderarse del fútbol y gracias a Dios volvió a la política como secretario de Hacienda. O tal vez no fue una buena decisión. Bueno, eso la historia lo juzgará. Fue así como los dueños de equipos comandados por Emilio Azcárraga Milmo comenzaron a darle todo el poder al Tigre, pero esta ya será otra historia.